lo que nosotros estamos haciendo, lo que creemos, es una base dada, es un planteamiento dado por el Señor. Estoy hablando de Jesús, el Señor, el Mesías, el Maestro, el Dios encarnado, hablando en la tierra, el Verbo hablando acerca del mundo espiritual, poniendo orden, hermano, ordenando el mundo espiritual, diciendo cómo son las cosas. Por eso es que se encarnó Dios, para enseñarnos a adorar, para entender la vida espiritual, para entender el reino de Dios. Entonces, en Lucas capítulo 11:4 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Vea la vida profunda del Señor en oración. Y cuando terminó, cuando empezamos a orar, cuando entendemos la vida de oración, cuando nosotros oramos, cuando terminamos de orar, Dios no tiene cosas grandes. Cuando bajamos de la montaña que estamos orando, cuando salimos del cuarto de oración, cuando salimos de la madrugada de oración, cuando salimos de los grupos de oración, Dios nos tiene cosas grandes, porque Dios se mueve a través de la oración. La oración es importante en la vida de un liberador. La oración es importante para aquel que necesita ser libre. Si usted está allí sentado, si usted me está viendo por Facebook y necesita ser libre, debe comenzar a orar y a clamar a Dios para que lo libere. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y dice, hermano, y dijo el Señor, dijeron los discípulos, cuando terminó de orar, ellos estaban observando, y sus discípulos significa seguidores, seguían a Jesús, se traduce seguidores, de alguien que enseña, de un rabí, de un maestro. Estaban siguiendo todo lo que él decía, no solo lo que hablaba, sino lo que hacía. Su forma de decir las cosas y su forma de actuar hacia la gente. Ellos estaban aprendiendo. Así aprendemos nosotros, viendo y siguiendo. Y dice entonces, le dijeron ellos: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué le estaban diciendo ahí? El Señor: enséñame a liberar, como tú echas fuera a los demonios. Eso es lo que le están diciendo allí. Señor, enséñame a adorar, enséñame a cantar, enséñame, Señor, a pensar en las Escrituras, enséñame a evangelizar, enséñame a predicar, enséñame, Señor, a ser libre. Jesús entendió el pensamiento de ellos y les dijo: cuando ores, oréis, decía así: Padre que estás en los cielos, usted se lo sabe, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como está en los cielos y así en la tierra. Danos ¿qué? El pan de cada día, dánoslos hoy. Vea que el Señor, vea el contexto y el texto, el Señor va tocando temas que son importantes para nuestras vidas, pero aquí vamos hacia lo que queremos llegar. Perdona nuestros pecados, que es importante en la vida de oración. Yo debo aprender ¿a qué? A vivir una vida de perdón, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos meta ¿qué? En tentación, y líbranos ¿qué? Líbrame, Señor, del mal, de la tentación, del peligro, de la maldad. Líbrame, Señor, del terremoto. Líbrame, Señor, del huracán. Líbrame, Señor, de todo lo malo que pueda venir para mi vida. Líbrame, Señor, de los accidentes. Líbrame, Señor, de la enfermedad. Líbrame de los demonios que me quieren atacar y destruir. Líbrame de la maldad, de las huestes de maldad. Entonces, esta es parte de lo que estamos sacando de la oración de Jesús, cuando nos dice: líbranos del mal. Ya hablamos del mundo católico, hablamos del exorcismo. ¿Se acuerdan lo que es el exorcismo para el mundo católico? Hablamos también de las formas que ellos usan, los rituales, todo aquello que ellos se mueven, como los católicos se mueven con rezo, se mueven con rutinas, con agua bendita. También hablamos del mundo espiritual, de la santería, la brujería, los despojos, de la montaña del sorte. Hablamos de todo lo que ellos hacen en la montaña. Ahí están pasando algunas imágenes. Entonces,
entramos también, ¿qué es? Esto es lo que a usted le interesa, amén. Dígale a su hermano, esto es lo que a mí me interesa. ¿Qué es la liberación espiritual en el mundo evangélico? ¿Qué es liberar a una persona? ¿Qué es echar fuera un demonio? ¿Es echarle agua bendita? ¿Es darle con el escapulario? ¿Es darle con la Biblia? ¿Es gritarle duro en el oído por horas y por horas? ¿Es echarle aceite santo y bañarlo de aceite? ¿Es echarle agua? ¿Es echarle sal? ¿Es darle trapazo? Hermano, ¿qué es la liberación? ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo lo está haciendo el pueblo de Dios en este tiempo? Ahora bien, vea esta palabra que usted debe aprenderse. Este es el concepto que yo he recogido de los estudios del pensamiento acerca de lo que es una liberación. No es el todo, no soy la última palabra, no soy la última voz en los conceptos. Usted va a tener su propio concepto cuando haga sus estudios. Dice, la liberación es ¿qué? Es la operación, dígalo conmigo, es la operación sobrenatural. O sea, cuando hablo sobrenatural, ¿a qué me refiero? Que es algo que yo no controlo, que no puedo manipular. Una liberación no la puedo controlar. No puedo estar pensando, ¿verdad?, que yo creo que lo que está pasando allí y aplicarle un Freud, aplicarle un psicoanálisis, aplicarle allí un dualismo allí de la psicología, un psiquiatría, algo psiquiátrico ahí, hacerle un perfil allí a la persona y entonces más o menos entender por qué está endemoniada. No, hermano, usted no es psicólogo, usted no es psiquiatra. Yo no soy psicólogo ni psiquiatra. Yo identifico una manifestación allí espiritual cuando pasa lo sobrenatural, cuando pasa lo intelecto, cuando pasa lo emocional. Yo empiezo a comprender que hay algo que rodea a esta persona. Usted empieza a sentir en su espíritu que hay algo sobrenatural allí, que hay una doble voz sobre esa persona. Usted empieza a sentir en el espíritu. ¿Qué es el espíritu? La sensibilidad, lo sublime que Dios ha puesto en usted. Es como la antenita donde Dios te habla, donde Dios te dice al pensamiento, donde puedes entender lo que no se puede entender. Usted se empieza a llorar y no sabe por qué está llorando. Eso es lo sublime. Escucha una canción y le toca el alma y le toca el espíritu. Llega alguien y le habla y usted lo hace llorar y usted no sabe por qué le hizo llorar. Porque ha tocado su espíritu. Es donde Dios habla. Entonces, cuando estamos ministrando una liberación, ¿qué es una liberación? Usted empieza a sentir que hay algo raro allí que usted está sintiendo. Empieza a sentir que la piel se le eriza allí. Ahí está hablando alguien raro. Ahí me habló alguien que no era esa persona. Yo siento que hay algo profundo allí. Yo siento que hay algo que me está amenazando, me está gritando. Yo siento que hay alguien ahí que me está diciendo cosas que no es él. Es la intuición del espíritu que te dice a ti que hay algo diabólico ahí. Y entonces, si hay algo espiritual, entonces dice que es el Espíritu Santo en el nombre del Señor, a través del Espíritu Santo, para expulsarlo uno o más demonios del cuerpo de una persona, objeto o lugar determinado. Ahora lo leemos correcto, completo. Léalo conmigo allí. ¿Qué es la liberación? Es la operación, dígalo. Amén. Ahora vea otro concepto. Les recomiendo a este hermano, aquellos que le quieren profundizar bien hondo en este mundo de la liberación, el mundo espiritual. Busque a este hermano. Él tiene un libro que se llama Guerra Espiritual Así, hermano. Ese hermano es profundo. Yo no he visto un hermano que se haya metido tanto, hermano. Habla de la liberación. Ed Murphy, búsquelo. Y puede poner PDF y lo puede descargar. Es un libro así. Ed Murphy, así como se escribe. Ed Murphy. Usted lo baja por internet, no tiene que comprar el libro, lo baja, hermano, y va a encontrar allí todo un estudio. Y él era una de las personas que no creía en los demonios. Él no creía en ese mundo espiritual, pero se tuvo que convencer y él da su testimonio allí.
pero es un hombre que estudió, hermano, desde el cosmos, de la caída, de la conversión, de la lucha. Empieza a hablar un tema que usted se va a deleitar allí, pero horas y horas leyendo, hermano. Búsquelo. Y él dice, en parte de sus estudios, dice, ayudar a la víctima a liberarse de la posesión demoníaca y guiarla, a una vida de obediencia a Dios. No solo es liberarlo, como algunas personas, es también guiarlo a una vida de obediencia a Dios. También, hermano, quiero hablar un poquito acerca de la etimología, el origen de la palabra, el origen de las palabras. Etimológico significa eso, estudiar el origen de las palabras. Y la palabra liberación en latín es liberatio, el cual hace referencia al hecho de poner libertad a alguien. Eso es liberar, poner libertad a una persona que está oprimida. Y quizás la persona no lo sabe. La persona anda oprimida en el área sexual. La persona anda oprimida en la codicia. La persona anda oprimida en el adulterio. La persona anda oprimida en la ambición. La persona anda oprimida en la pornografía. La persona anda oprimida por una enfermedad, que lo vamos a ver más adelante. Había la mujer encorvada por muchos años, oprimida por una enfermedad. Necesita ser liberada. Eso es lo importante, porque el que se convierte en un liberador se convierte como un Jesús, liberando con compasión. Por eso es que somos hijos de Él. Por eso es necesario aprender a liberar. Por eso es necesario orar con poder. Es necesario liberar al oprimido. Es un ministerio de la iglesia. El enemigo ha querido apagarlo, el enemigo ha querido sacarlo, pero no va a poder sacar el ministerio de liberación de las iglesias, el ministerio de poder. Gente oprimida necesita ser liberado. Esa es nuestra base bíblica. Necesitan liberadores llenos del Espíritu, llenos de oración. En griego también dice más adelante, me salté un poquito aquí, en griego dice, hermano, la palabra sozo, que significa la acción de arrancar, salvar a una persona del peligro, que es amenazada su vida por medio de una intervención sobrenatural del Espíritu. O sea, que yo no puedo ser un liberador si no tengo al Espíritu Santo, si no me ha llamado el Espíritu Santo, si no he sido ungido, no ungido como grande. Ungido significa apartado para eso. No entienda ungido que usted es un rey. El único que ha sido ungido como rey es Jesús. Nosotros hemos sido ungidos para ser humilde y para servir. Esa es la unción. Hemos sido apartados para ayudar a nuestros hermanos a ser liberados. Entonces, usted debe entender que hay una base bíblica para la liberación. Ahí vemos cómo nuestros hermanos, no sé, se aparecen, están orando, liberando, están intercediendo, haciendo liberación. Eso lo vimos. Ahora entramos directo de lleno en el tema que nos toca ahora, que es la liberación. Lo que vamos ahora, la base bíblica, anote, pendiente, oído. Entramos ahora a este tema que es la liberación espiritual. Primero, la autoridad de la palabra. La base bíblica está en la autoridad también de la palabra. Si no hay autoridad en la palabra, no hay base bíblica, hermano. Debemos agarrarnos de la palabra para llevar un mensaje. Debemos agarrarnos de la palabra para dar una explicación. Nos hemos de agarrar de la palabra para hacer entender lo que queremos explicar de las Escrituras. Yo no puedo enseñarle a usted acerca de la liberación sin la base bíblica. Es como cuando vimos las imágenes, y usted las estará viendo por varios días, cuando se mueven los edificios, estaban moviendo. Yo me impresioné de un edificio que se movió y se mantuvo. Gloria a Dios, aleluya. Tenía buena ¿qué? Buena base, hermano, tenía buena estructura. Cuando vino el embate, el temblor, vino a tumbarlo, él no se cayó porque tenía la doctrina, las enseñanzas bíblicas. Pero hubo otro edificio que se movió y ¡pum! Y se cayó. Ese no tenía ¿qué? No tenía entendimiento, no tenía comprensión, no sabía que necesita liberación, no sabía que necesita liberar. Pablo sí lo entendía.
Entonces, ¿qué dice las Escrituras en Mateo capítulo 8, verso 16? Dice lo siguiente: cuando llegó la noche, vea la oscuridad, llegó la noche, le trajeron a él, se refiere a Jesús, muchos que endemoniados. Hay una realidad en el mundo contextual allí que estaba viviendo el Señor, en el mundo donde estaba Herodes, había un contexto allí, hermano, habían imágenes, efigies, habían varios imperios conquistados, se ha conquistado el imperio griego con sus mitologías griegas, había sido conquistado los judíos allí con toda su idolatría a Baal. ¿Se acuerda de aquellas idolatrías, como Dios los llevó a cautividad por estar adorando a imágenes y a dioses que Dios le dijo que no adoraran? Estaban allí, hermanos, gente del imperio romano que tenían una cultura esclavizante. Había allí un imperio de adoración, de exaltación, y había gente de Gadara, habían samaritanos que se habían mezclado, por lo tanto eran personas como malditas para los judíos. Había un mundo espiritual que tenía que ser movido allí, revuelto con un poder sobrenatural. Cuando llegó Jesús, movió el mundo espiritual. Cuando llegan los hijos de Dios, cuando llegan los aleluyas, cuando llegan los ungidos de Dios y se meten en un lugar, se meten en una casa, se meten allí en un estadio, se meten en un hogar, se meten allí, hermano, en una predicación, en un lugar, en una cárcel, llegan tanta unción que van con ellos que se mueve el mundo espiritual allí, hermano, y comienzan a salir los demonios. Eso es así, hermano. Cuando hay tremenda adoración, yo recuerdo que algunos años, hermano, aquí nosotros vigilábamos día y noche, hermano. Teníamos vigilia en Semana Santa de 7 vigilias seguidas, hermano. Comenzamos toda la noche vigilando, y cuando llegamos al culto, hermano, esta era una unción tremenda. Hacíamos un solo culto y empezamos a adorar y a cantar, y esto era, hermano, que se revolcaba la gente por allá, por aquí, por allá, y gritando: suelta, cállenlo, callen al pastor, y aquí callen, y gritando, y nosotros orando. Por eso nació el cuartico de liberación, porque perturbaban el culto y teníamos que salir una cuadrilla. Por eso nació el equipo de liberación, porque teníamos que agarrarlo y meternos en el cuarto allí y liberarlo para no perturbar el culto. Había una unción cuando desciende el poder, cuando se mueve el poder. Cuando hay unción hay liberación, cuando hay oración hay liberación, y usted lo sabe y lo entiende. Cuando usted es un hombre de oración, usted donde habla, donde predica, hay liberación. Yo no entiendo estos apóstoles, estos predicadores, por echar fuera un demonio, hacen un escándalo, hacen una sensación, exponen a la persona a vergüenza. No, hermano, la liberación es lo más normal del mundo. Es lo más sencillo del mundo. Es lo que Dios quiere que hagamos cada creyente: traer a libertad a sus hermanos, sacarlo de la oscuridad, liberarlo de la opresión. Pero hay gente que le gusta el sensacionalismo. Le ponen el micrófono y le ponen aquello como para demostrar que tienen poder. No, hermano, la liberación viene de lo alto, la liberación viene de la oración, la liberación viene de la fe, la liberación viene de la autoridad que Dios le da a sus hijos. En el nombre de Jesús usted va a ser un liberador. Dígaselo a su hermano allí. Gloria a Dios. Y dice, hermanos, le trajeron a Jesús, ¿cuántos? Muchos endemoniados, hermano. ¿Y con qué lo echó fuera? ¿Lo echó fuera con qué? Dígalo. Entonces la palabra tiene autoridad. Ahora dígalo bien. ¿Qué palabra usó Jesús? Porque él era Jesús. Él no va a decir: te saco en el nombre de Jesús. No, ¿verdad? Entienda el contexto. ¿Con qué palabra lo echó fuera? Fuera ya, hermano. Ellos reconocían: tú eres Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Ellos reconocían lo santo, reconocían la investidura de Jesús. Lo espiritual se reconoce, hermano. La gente sabe cuando usted es espiritual. La gente sabe, siente en el espíritu. ¿Por qué lo reconoce? Porque usted es una persona que Dios le puso un espíritu y le puso lo sublime. Y si yo tengo lo sublime, tú lo vas a sentir. Lo siente. Así también siente lo malo. También siente lo maligno. Usted siente que esa persona tiene algo malo. Y no tiene que estar orando tanto. Sino usted dice: esta persona, no sé, tiene algo oscuro. No me gusta. ¿Verdad, manita? Sí, no me gusta. Ríase, Cristo le ama, hermano. Y empieza el chisme contra el hermano.
La murmuración contra el hermano. Y resulta que el hermano no tiene nada, sino una docena de demonios adentro, hermano. ¿Ah? Una legión que hay que sacársela en su momento, hermano. Y eso lo hablaremos más adelante. Entonces dice que la palabra, ¿cuál palabra, hermano? La autoridad de Jesús. Al ver a los demonios no se resistían y le decía, sal de ellos, punto, suéltalo, punto, sal fuera, déjalo libre. Y el demonio se movía y gritaba porque había una autoridad. ¿Por qué había una autoridad en él? Lo vamos a leer más adelante. Estaba ungido. Estaba ungido. Dígaselo a su hermano que no se duerma allí. Está ungido, ungido. No permita que el demonio le eche tierrita, hermano. Prenda al diablo ahí, aprenda a echarlo fuera. Estaba ungido el Señor y lo echó fuera. Entonces nosotros aprendemos que echamos fuera a los demonios en el nombre de aquel que está ungido. ¿Se entiende ahora? O sea, somos unos discípulos. O sea, ahora esto se entiende por lo siguiente, que el maestro, el rabino, tiene autoridad para enseñar. Y entonces esa es una creencia judía que el rabino, por eso se dicen los dichos de los rabinos. Y Jesús criticó mucho los dichos de los ancianos, los dichos de los hombres. Entonces, como yo era maestro y tenía discípulos, entonces los discípulos me amaban tanto que repetían lo mío. ¿Se entiende? Y se olvidaban de la palabra de Dios, y no, si lo dijo el rabino, si lo dijo el pastor, eso es amén, aunque sea una mentira, eso es amén. Eso era el pensamiento, los dichos. Jesús le está diciendo a sus discípulos, ¿en mí qué? ¿Van a echar qué? ¿Quién está dando la base bíblica? Jesús está diciendo que en su nombre echarán fuera demonios. Ahora bien, ¿usted encontró o ha visto algún pasaje cuando Jesús está echando demonios que le está echando sal? Usted ha encontrado un pasaje que ha visto por ahí en la vida y obra de Jesús en las películas. Ha visto la escena aquí del endemoniado Garadeno. Usted lo ha visto que agarraron el endemoniado Garadeno y tráemelo para echarle aceite en todos lados. ¿Usted ha visto eso allí? Y agárrenlo allí para echarle allí unos trapazos en el nombre de Jesús. Unos ramazos, trapazos. ¿Usted ha visto allí que agarran a esa persona y entonces lo van a salar para freírlo? No, hermano. ¿Qué hacía Jesús cuando él se enfrentaba a los demonios? Dígalo, ¿qué hacía? ¿Qué hacía el Señor? ¿Qué decía? Practique. ¿Qué hacía el Señor? Sal. ¿Y qué va a decir usted? No, ¿qué va a decir usted? Usted va a decir, sal en el nombre de Jesús. ¿A quién reconocen ellos en usted? Si usted está wichihuachi, está frío, pero van a reconocer el nombre del Señor en usted. Pero si usted está ungido, está apartado, está en oración, entonces se une su vida de espiritual con el nombre poderoso de la palabra de Dios. Entonces, si un demonio se resiste, bueno, eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero si un demonio se resiste a la palabra de Dios, entonces hay que ir más hondo. ¿Qué pasa allí? Yo no tengo que estar inventando, indagando la vida emocional de la persona, indagando las emociones de la persona. Entonces se trata de emociones, hermano. Cuando hay un demonio, obedece, punto. Eso no tiene dudas, hermano. Eso es un mundo espiritual que se ataca con lo espiritual. Si la persona no obedece, hay algo más, ok, entonces no es espiritual. No hay demonio, hermano, que se resistan al poder de Dios. Entiéndalo, una liberación viene del mundo espiritual, viene del reino, viene de la unción. Entonces está esa persona dándole. No, es que se resiste, y búscate el bate para sacarlo, y dale, y búscale el aceite, y búscale la manteca, y préndelo en candela, a ver si sale el hombre. No, hermano, si no sale en el nombre de Jesús, entonces hay algo más emocional en la persona, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Algo le pasa a esa persona que tiene algo más profundo allí, psicótico. Debes saber entenderlo. Es tan sencillo,
Pero el afán, el deseo, se mezclan las emociones de poder y usted insiste en algo que no es espiritual. Y lo que hace es maltratar a la persona. Hermana, hay demonios que imitan. Y hay personas que imitan estar endemoniados para llamar, y todos entendemos eso, la psicología, que no es el tema, pero quiero que lo profundice. Quiero enfatizar que es un mundo espiritual y que solo obedece a lo espiritual, a la autoridad del Señor. Entonces, el texto que tenemos más adelante dice, léalo conmigo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso se refiere a Jesús. Por cuanto me ha enviado, ¿qué? Me ha ungido. Traduzca aquí, he sido apartado. ¿Para qué? Para predicar a los pobres, a los humildes. ¿Me ha enviado quién? Dios. ¿Para sanar qué? Sí, para sanar a aquellos que no están endemoniados, sino que están dolidos, los que están heridos, los que están pasando un dolor, una pérdida, los que han sido maltratados, los que han sido abandonados, los que han sido rechazados, los que han sido heridos por la maldad de otros, que no te hieren el espíritu, sino te hieren el alma con una palabra ofensiva, con una palabra dura al alma y te duele, con un abandono, con un desprecio. Entonces uno se quebranta el corazón. Jesús viene a sanar a ellos también. Y también dice que a pregonar ¿qué? A los que están presos, dar vistas a los enfermos. Esto es lo que viene, a poner ¿qué? ¿A quién? Oprimidos ¿por quién? Por el enemigo, por la maldad, por la fuerza satánica. Entonces, ¿qué hacen los demonios? Oprimir con enfermedades en algunas personas, oprimir con mentiras, con recuerdos, con pasado, con alcohol, con droga, oprimir con sexo, oprimir con deseo, fornicación, abandono, oprimir, tormento. Necesitas el poder de Dios para quebrantar eso. No necesitas. Necesitamos la liberación. ¿A qué vino Jesús entonces? A liberar. ¿Con qué libera el Señor? Envió ¿qué? Su palabra. ¿Y los qué? Los sanó y los liberó ¿de dónde? De la ruina, hermano. ¿Qué hace el pecado en las personas? ¿Qué hace el pecado en las naciones? ¿Qué hace el pecado? La ruina. Cuando se abre el mundo espiritual a la idolatría, naciones que se abren a la idolatría, a todo ese mundo espiritual diabólico que Dios rechaza, viene la ruina. Israel cayó en la ruina por adorar a Baal. Cayó en la ruina y fue una ruina eterna que todavía padece. Cuando la gente se mete en ese mundo espiritual y se sumerge allí en el mundo diabólico, entra en una ruina espiritual porque Dios lo rechaza. Necesita ser restaurado de esa ruina. Necesito entender que Dios puede sacarme de la ruina. ¿Qué dice Marcos capítulo 16, 17? ¿En qué? En mi nombre, grábeselo. ¿Es necesario echar fuera demonios, sí o no? ¿Está en la Biblia, sí o no? ¿Tiene base bíblica? ¿Eso nada más allá cuando Jesús estaba predicando? Esto es un mandato, vea la oración. Le está diciendo a sus discípulos que ¿qué? Ahora en mi nombre, cuando yo no esté, porque ahora yo lo estoy haciendo, pero cuando yo no esté, ustedes lo van a echar fuera, ¿qué? ¿Cómo se llama él? En el nombre de Jesús te ordeno, dígalo conmigo, en el nombre de Jesús, el Hijo del Dios viviente, te ordeno que te vaya de ese cuerpo. Son palabras espirituales, no son mágicas. Son palabras espirituales que se entiende en el mundo espiritual.
tienen un precio, fue comprada con precio precioso, el precio de la cruz, el precio del Calvario, la paga allí de la sangre de Cristo, fue el Cordero asaltado por Dios. Por eso que su nombre es sobre todo nombre, su nombre es sobre todo nombre, y eso lo entienden los demonios. En el mundo espiritual lo entienden ellos, que ese nombre hay que respetarlo, que ese nombre tiene autoridad, y cuando se nombra con fe, entonces salen. Y cuando lo nombra un hombre dedicado a la oración, una mujer santa, ellos no se detienen, tienen que salir y se van. ¿Usted lo cree? Bueno. Espero que lo crea. Seguimos. Con esto terminamos porque me estoy alargando. No. La importancia de la liberación. ¿Por qué es importante? Vamos a hablar un solo tema de la importancia, corto. La liberación es importante porque ayuda ¿a qué? A establecer el reino de Dios en los aires, en la tierra. Vea lo profundo de esto. Lo vamos a desarrollar el próximo miércoles. La lucha en los aires, la lucha en la tierra y la lucha en el cuerpo. ¿Por qué es importante la liberación? En este punto, en los aires, en lo más profundo del ser humano. Entonces hay 3 niveles de lucha espiritual: en los aires, en la tierra y en el cuerpo. Vea lo complejo de todo esto. Es un mundo espiritual que, aunque yo lo niegue, que yo no lo acepte, que yo no lo mire, que yo no lo entienda, que me cuesta creerlo, que no me lo enseñaron, eso no te excusa de una realidad espiritual que existe y es verdadera. Porque si Jesús es el Señor de señores, si Jesús es el Maestro, Jesús es tu Señor, Él te está diciendo que en mi nombre echará fuera demonios. O sea, está reconociendo como un abogado, está testificando que hay un mundo espiritual y que le obedecen a Él. Póngase de pie unos minutos. Con esto terminamos. Póngase de pie, levante sus manos, diga: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tengo tu nombre, porque tengo el poder en el nombre de Jesús para echar fuera los demonios. No voy a tener temor del pasado, ni del presente, ni el hoy, porque tu nombre tiene poder. Es tu nombre que no se sujetan los demonios. En tu nombre ellos son fuera, echados fuera. Ellos no se pueden sujetar a nada cuando nombramos el nombre de Jesús. Señor, honro tu nombre, que es sobre todo nombre, que se nombra en la tierra, en los cielos y en los cielos de los cielos. El nombre de Jesús tiene poder. Ahora, Señor, invísteme, lléname de poder en el nombre de Jesús. Dame la autoridad para echar fuera los demonios, para echar fuera en el nombre de Jesús los demonios. Yo lo echo fuera de mi casa, de mi hogar, de mi familia, de todo lo que me rodea, en el aire, en la tierra, en mi cuerpo. En el nombre de Jesús se van los espíritus de enfermedad, de maldad, de envidia, de ataduras, y me declaro libre en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, se detiene toda enfermedad oculta de herencia en el nombre de Jesús. Declaro mi liberación, mi libertad, toda fuerza,
toda ruina económica, espiritual, le echo fuera en el nombre de Jesús. Ahora soy libre por la sangre de Jesús. He recibido el perdón. Gracias, Señor. Adore al Señor allí. Adórelo, adórelo, adórelo. Adore su nombre fuerte. Adórelo, adórelo. Adore, diga, Señor, gracias. Abra sus labios. Abra sus labios, diga, Señor, gracias. Gracias, 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 Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre. Dígale, dígale, gloria a tu nombre, Jesús. Veo la gloria de Dios aquí, hermano. Veo que Dios va a derramar, hace grandes, cosas grandes en algunos de ustedes, hermano. Poder de Dios sobre algunos de ustedes, hermano. Poder de Dios, aleluya. Alabe, alabe, alabe la gloria de Dios. Recíbalo. Va a recibir poder para echar fuera demonios. Va a recibir poder para andar, para glorificar su nombre. Aleluya. Dígalo, Señor, lo recibo en el nombre de Jesús. Se va a desatar una libertad del Espíritu Santo. Poder de Dios para orar con poder, para hollar al enemigo, para la gloria de su nombre. Aleluya. Alzaré mis ojos a los montes, ¿dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No se va a dormir el que me guarda, que guarda mi casa, que guarda mis hijos, que guarda mi trabajo, que guarda mi pan. No se va a dormir el que me cuida, el que va delante de mí. No se va a dormir Jehová de los ejércitos. Él guarda Venezuela. Él guarda mi alma. Él guarda mi vida. El Señor está conmigo. Señor, yo te amo y tengo la confianza, tengo la seguridad que estás conmigo. El Señor guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. Váyase en la paz y el amor de Dios.